Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis amados hermanos. Compartimos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre amado, derrama tu misericordia sobre la humanidad entera, Señor. Donde tú estás enviando a tantos viñadores, tantos profetas consagrados, Señor. Enviando, Padre Santo, tantos evangelistas que predicara tu palabra, que conquistara corazones, que anunciara el reino de los cielos. Pero cuántas organizaciones, Padre Santo, está asesinando, matando a los que tú estás enviando, Señor. Cuánta lengua filosa de este mundo está asesinando la reputación de tus siervos, Señor. Asesinando la imagen de tus grandes predicadores, Señor, de tus siervos consagrados, Padre Santo. Envía en este día, Padre, la luz del cielo por el poder de tu palabra que impacte corazón, ilumine la mente del mundo, Señor. Para que puedan recibir tu palabra, tu mensajero, tu enviado. Y reciba a tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por el poder de la palabra que compartimos en San Mateo en su capítulo 21, verso 33 al 46, para la mayor gloria y honra de Dios. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otros lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes: se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir a sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. Jesucristo, con este ejemplo, muestra cómo es el pueblo que Dios había escogido, cómo es el corazón de aquellos que son viñadores, los religiosos, los fariseos, maestros de la ley, lo que enseñaba la palabra de Dios para este pueblo. ¿Cómo era el corazón de aquellos responsables del pueblo de Dios? ¿Cuál era el interés de ellos? Bendito es el santo nombre de Dios. Jesucristo dice que este propietario plantó la viña. Esta viña comenzó a ser plantada por medio de Abraham, a quien Dios llamó para que sea un pueblo, una nación gigante, y por este hombre el mundo entero sería bendecido. Lo rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó la torre para vigilarlo. El Señor levantó protección para este pueblo. Lo vigila por medio de la ley, por medio de su palabra, por medio de los labradores. Pero el Señor llegó el tiempo, dice la palabra,
que se marchó lejos y dejó este pueblo a cargo de aquellos religiosos para que pueda custodiar, enseñar, alimentar a las ovejas del Señor. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, de cosechar, de pedir cuenta, el Señor pide a los sacerdotes, a los maestros de la ley legista: ¿dónde está mi pueblo? ¿Dónde están las ovejas que han conquistado para mí? El Señor hoy sigue pidiendo la misma cosecha a los que son consagrados, la misma cosecha a los catequistas, la misma cosecha a los pastores evangelistas, a los que se están predicando la palabra. El Señor pide cuenta diciendo: ¿dónde está mi pueblo? ¿Dónde están mis ovejas? Bendito sea el santo nombre de Dios. El dueño mandó a los sirvientes para que fueran a los labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores, ¿qué hicieron? Tomaron a los enviados, apedrearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Bendito sea Dios de la gloria. El Señor envía a los profetas para predicar su palabra, para anunciar la buena noticia. El Señor escogió a Elías, lo envía, lo predica, lo envía a Eliseo, lo envía a Ezequiel, Jeremías. Pero cuántos pedrazas para estos profetas, cuántas persecuciones a estos que anunciaba la palabra, que denunciaba a este pueblo rebelde. Cuántos golpes, cuántas heridas, cuántas paladas. Bendito sea Dios de la gloria. Cuántas piedras lo está lanzando. ¿Por qué? Porque está predicando la palabra, porque está anunciando, como dice Ezequiel 3:16. El Señor le da orden a Ezequiel: tú tienes que anunciar, tú tienes que predicar lo que yo te ordeno para que el pecador se arrepiente. Porque si tú no predicas, yo te pediré cuenta por ese pecador que se pierde. Pero si tú le predicas y no escuchas la palabra, ese pecador será responsable de su hecho. Bendito Dios, porque tú ya le anunciaste la palabra. Entonces estos profetas del Señor comenzaron a predicar, a anunciar a este pueblo rebelde, pueblo endurecido el corazón. ¿Cuántas veces el Señor quiso cambiar ese corazón? Ezequiel 36:26 dice que Dios quería cambiar ese corazón de piedra con un corazón de carne, pero se han encerrado, se han enceguecido en su hipocresía, en su maldad. Y comenzaron a golpear a lo que Dios está enviando. En estos tiempos sigue Dios enviando tantos profetas, tantos anunciadores de la palabra. Pero cuántas personas, organizaciones, gobierno entero se está levantando contra el pueblo de Dios a través del aborto. Cuántos profetas se están matando, cuántos enviados por Dios están siendo asesinados. Pues la palabra dice, Jeremías 1:5: desde el seno de tu madre te he escogido para ser profeta de las naciones. ¿Cuántos niños he escogido para ser profetas? Para ser sacerdotes, pastor, para ser grandes siervos de Dios. Pero cuántos están interrumpiendo su embarazo, bendito Dios de la gloria, de esa manera matando, asesinando a los que Dios ha enviado para que pueda predicar la palabra, anunciar la buena noticia a este mundo que está caminando tan lejos de la presencia de Dios. Capaz a cuánta persona ya se le ha enviado profeta. Capaz tu esposa ha sido enviada para ti, para que te predique la palabra, para que te invite a un retiro, para que te invite a la Santa Eucaristía. Capaz tu esposa es un enviado del Señor, tu hijo, pero cuántas veces le está rechazando, cuántas veces le está golpeando, cuántas veces le lanzaste piedras, palabras que le hieren, palabras que le dañan. Cuántas veces, bendito Dios de la gloria, rechazaste lo que Dios te ha enviado. Como este pueblo rebelde que rechazó lo que Dios había enviado y comenzaron a maltratar, comenzaron a golpear. Cuánto sufrimiento para los verdaderos profetas, para los que llevan una vida santa, porque lo que es la luz molesta la oscuridad. Lo que es de Dios molesta a los que son del mundo. Sabiduría capítulo 2. Por eso dice cómo los malos están tramando estrategias, trampa. ¿Para qué? Para destruir a lo que es luz, para destruir a lo que es santo, para destruir a lo que lleva la vida probada delante de Dios.
Entonces el propietario dice que comenzó a enviar servidores más numerosos que la primera vez, pero lo trataron de la misma manera. El Señor seguía enviando más profetas, más anunciadores, pero dice que este pueblo sigue tratando de la misma manera. Este pueblo no quiere cambiar, no quiere escuchar la palabra. Por eso Jeremías va a reclamar a Dios en Jeremías capítulo 20 verso 7. Cuánto llanto de Jeremías, cuánto dolor, cuánto lamento. ¿Por qué? Porque este pueblo le maltrata, este pueblo le golpea, este pueblo le hace sufrir al siervo de Dios, este pueblo le destroza con la lengua, este pueblo calumnia, está trozando. Bendito Dios de la gloria. Cuánto siervo de Dios calumniado, cuántos siervos de Dios destrozados por la mentira, por las calumnias. Cuántas imágenes de los siervos de Dios está siendo ensuciado en la sociedad. Cuánta prensa está ensuciando la imagen de los siervos de Dios. Lo está apedreando, lo está golpeando. Cuántos hermanos de iglesia mismo están destruyendo la imagen de los profetas, lo que Dios ha enviado para predicar verdaderamente la palabra. Aquellos que anuncian de verdad, aquellos que predican la verdad, aquellos que denuncian el pecado. Es molestoso para los que viven en el pecado. Bendito sea Dios. Aquellos que anuncian verdaderamente la palabra de Dios. Al que le dice borracho, borracho, al que dice adúltero, adúltero, esa persona muchas veces su prédica molesta. Ese profeta es golpeado, ese profeta es herido, ese profeta es apedreado. Así también en el tiempo en que Jesús enviaba profetas, y sigue siendo lo mismo hasta el tiempo de hoy. Si realmente Dios te envía y vives según Dios, espera los golpes, espera que te puedan herir, porque los santos son personas que sufren. Cuando más santidad, más llanto. Cuando más santidad, más incomprensión. Porque las personas santas son personas que viven no según el mundo, son personas que viven según Dios, son personas que aquí en la tierra ya está viviendo lo que tiene que ser en el cielo. Bendito el Dios de la gloria. Para el mundo es tan difícil comprender esto. Lo más fácil es golpear, lo más fácil es señalar a los profetas de Dios, lo más fácil es anunciar lo que al mundo le gusta, rechazar lo que Dios está anunciando a los pecadores. Y por último dice, envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero ¿qué hicieron los trabajadores? Al ver al hijo se dijeron, ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Bendito sea el Dios de la gloria. Dios envió profetas. Dios envió a Moisés, a Abraham, a José y a tantos otros, Samuel, al rey David y tantos sus siervos, pero nadie quería cambiar su vida, nadie quería arrepentirse. Entonces decidió enviar a su propio hijo Jesucristo. Pero cuando los viñadores vieron, ahí viene el heredero, matémoslo, crucifiquémoslo, destruyamos, hagamos desaparecer a Jesús de nuestra vida, porque su enseñanza es muy dura, su santidad es muy dura. Bendito sea el Dios de la gloria. Esto sigue hasta el día de hoy. Cuando ven a Jesucristo, los políticos comienzan a decir, hay que matar a Jesús. Los satanistas, los ateos, hay que matar a Dios. ¿Cuántas personas quieren matar a Dios en la sociedad? ¿Cuántos ya están logrando matar a Dios, matar la presencia de Dios en las instituciones, haciendo prevalecer la doctrina satánica, doctrina diabólica, doctrina ideológica? Bendito el Dios de la gloria. De esa manera matando inocentes con la enseñanza satánica, diabólica, instruyendo con doctrina Illuminati, doctrina masónica, matando la palabra de Dios, apartando las sagradas escrituras para meter filosofía de hombre, para meter doctrina de hombre. Se está matando de esa manera al Hijo de Dios, la palabra encarnada de la Virgen María. En cuántos corazones capaz el Hijo de Dios siendo asesinado, en cuántas familias se está matando a Jesús para hacer resucitar, a cuántos programas televisivos.
¿Cuánto corazón está matando a Jesús en su propia vida para hacer renacer al odio, al resentimiento y a cuánto pecado existiere? Bendito el Dios de la gloria. Este es el heredero, matémoslo. Y por eso menciona el Señor Jesús esta palabra del Salmo 118, 22. ¿No han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Bendito sea el Dios de la gloria. Qué tremendo la manera de trabajar de Dios. La piedra que los constructores rechazaron, la piedra que la sociedad rechazaron, la piedra que los gobernantes, que los políticos, que las autoridades rechazaron, llegó a ser la piedra angular, la piedra principal. Bendito Dios de la gloria. Ese es Jesucristo. Tú que estás rechazando capaz al Señor, rechazando su palabra, rechazando su santidad, rechazando sus leyes, Él llegará a ser la piedra angular. Y cuántas personas en estos tiempos, bendito Dios de la gloria, están llorando. En una tremenda oración, el Señor me había revelado sobre el infierno, queridos hermanos, y me mostraba cómo el Señor, aquellos que están en el infierno, a ninguno de ellos no se le predicó la palabra, a todos se le predicaron. Los que están en el infierno no pueden acusar a Dios ni a nadie, porque una vez se les predicó la palabra, pero dice que ellos no quisieron aceptar. Entonces su tormento es escuchar y recordar en la tierra cómo se le había predicado la palabra, pero no quisieron cambiar de vida. Prefirieron el pecado, prefirieron la sexualidad, prefirieron la mentira, los malos pensamientos y no cambiar de vida. Pero ya fue tarde. Esa palabra seguía resonando en la mente, en los oídos, en el corazón, pero ya en el infierno. Los que escucharon la palabra, queridos hermanos, ¿sabe cuál es su tortura? Esa alma parecía un pico, y ahí ellos golpeaban su cabeza, y el pico le traspasaba el cráneo, le rompía todo el cráneo y se volvía a crecer el cráneo y volvía así a golpear su cabeza por el pico. Y eso es eternamente. ¿Por qué? Porque ellos, arrepentidos, atormentados, se recordaba de la palabra que se le predicó, pero que nunca hizo caso, que nunca quiso aceptar. En el infierno ya no hay oportunidad, queridos hermanos, de arrepentirse. Hoy tú puedes cambiar de vida. Hoy tú puedes aceptar esta piedra angular que en muchas casas se está rechazando. ¿Cuánta persona está rechazando la piedra angular? ¿Cuánto esposo, cuánta persona prefiere el alcohol, prefiere la borrachera que aceptar esta piedra que es Jesucristo? ¿Cuánta persona está aceptando el adulterio, la inmoralidad sexual y rechazando la piedra angular? ¿Cuánto está rechazando a Jesucristo de su vida para vivir el pecado? Los borrachos, queridos hermanos, en el infierno tienen una botella incrustada en sus manos, y en esa botella había agua hirviendo. Y esa agua hirviendo, ellos, aunque no quisiera beber, tenían que beber. Lo atormentaba, lo quemaba, pero la botella no se podía despegar de sus manos. Y eso es un tormento eterno para los borrachos. Y cuánto castigo personal para cada pecado. Los chismosos, queridos hermanos, se les sacan la lengua, se les corta con cuchillo filoso, y esa lengua vuelve a crecer y se les vuelve a cortar. Son atormentados por Satanás en el infierno eternamente. ¿Por qué? Porque han rechazado la piedra angular, han rechazado a Jesucristo de su vida, como hicieron estos que rechazaron a Jesucristo. Pero Jesús llegó a ser la piedra principal. Capaz tú eres una persona rechazada en tu casa,
Cuántas personas son rechazadas por sus pecados, pero tú puedes llegar a ser también la piedra principal de tu casa. Aunque hoy eres una persona que vive en el pecado, Jesucristo puede cambiar tu vida para llegar a ser la persona principal, el predicador principal, el siervo de Dios principal. Dios te puede transformar en la piedra principal para esa casa. Aunque hoy eres borracho, tú puedes llegar a ser el principal de la iglesia, de la parroquia, porque para Dios nada es imposible y Él lo cambia. Que el Señor te bendiga, te guarde y comparte este audio. Bendiciones.